Olá, seja bem-vindo a essa asignatura da Língua Espanhola 5. Sou o professor Tiago José da Cruz e hoje vamos a ver aí o módulo 4, unidade 2. O nome do módulo 4 é Consumindo os Sistemas Verbales e na unidade 2 vamos a ver as perífrases verbales e as formas nominales. Ustedes aí, na unidade 1, han visto algunas palabras, algunos vocabularios relacionados a la economía. Ahora vamos a ver ahí, además de algunas de estas palabras en un género textual típico a la economía, vamos a ver también algunas cuestiones sobre las perífrasis verbales y sus formas nominales. Bueno, en esta clase, ¿qué vas a aprender? Vamos a ver ahí. El objetivo de esta clase es reconocer el texto explicativo de divulgación económica como un género informativo. Ya vimos ahí en la otra clase, en la clase de la unidad 1 del módulo 4, el texto explicativo de divulgación económica. Aquí vamos a verlo nuevamente, pero más rápidamente, y ver cómo es un género informativo y comprender qué son las perífrasis verbales y cómo se estructuran. Además, vamos a observar el uso de estas construcciones, o sea, las perífrasis verbales, en explicaciones sobre economía. Además, vamos a intentar identificar las perífrasis formadas con participio gerundio infinitivo, que son las formas nominales del verbo, analizar los valores aspectuales, temporales y modales de las perífrasis y, por fin, observar el uso de esas construcciones, las perífrasis verbales, en explicaciones sobre la economía. Ok, repasando sobre el texto explicativo de divulgación económica. Ese texto, él tiene como objetivo analizar y explicar fenómenos económicos complejos a un público que no entiende mucho, como por ejemplo yo. Si yo voy a ver algunas cosas de economía, no voy a entender porque eso no es mi formación. Entonces, un texto explicativo de divulgación económica tiene ese objetivo de explicar fenómenos de la economía, conceptos de la economía complejos, de un modo claro y accesible a este público que no está adentro del área económica. ¿Cuáles son las características del género textual, texto explicativo de divulgación económica? Se caracteriza por un lenguaje informativo y expositivo. Entonces, ahí la tipología expositiva va a estar más frecuente en este tipo de género textual, diferentemente de un texto de artículo de opinión, por ejemplo, que va a tener más la tipología disertativa, argumentativa. En este tenemos más una exposición de informaciones. Hay la explicación de procesos, causas y consecuencias, procesos económicos, causas de factores económicos y sus consecuencias. Uso frecuente de estructuras verbales, principalmente que expresan ahí duración, resultado, progreso y proyección futura. Las perífrasis verbales son estructuras verbales en español que son capaces de cargar esa idea de duración, resultado, progreso o proyección futura. Entonces, las perífrasis verbales son fundamentales a este tipo de género. ¿Qué son entonces las perífrasis verbales? Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas compuestas por dos verbos o una palabra como preposición o conjunción entre estos verbos, y esas palabras funcionan como una unidad sintáctica y gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Una unidad semántica y gramatical. Tiene un sentido, esas dos palabras, esos dos verbos juntos, tienen un sentido semántico y sintáctico único. Trae una idea que sea de duración, de desarrollo, y por ahí va.
Por ejemplo, tengo que invertir en la bolsa de valores. Este tengo que invertir, tenemos dos verbos y una conjunción en su medio entre los dos verbos, pero la idea no viene solamente de tengo y la idea no viene solamente de invertir. La idea viene de este conjunto de palabras, tengo que invertir. Entonces tengo un sentido y una unidad sintáctica fija, estable en la lengua, parcialmente estable porque puede variar ahí la conjugación, pero tengo esa unidad sintáctica en la lengua que permite traer una idea, por ejemplo, en este caso de obligación. Las perífrasis verbales, ¿cuál es su estructura? ¿Cómo está formada? Está formada por un verbo auxiliar que se conjuga y aporta la información gramatical y aspectual y un verbo en forma no personal, que puede ser infinitivo, gerundio o participio, que tiene el significado léxico fundamental, o sea, el significado principal que quiero traer ahí para mi sentencia. Aquí, volviendo ahí al ejemplo anterior, tenemos tengo que invertir. Ahí nosotros tenemos un verbo auxiliar, que en este caso es tener, y el verbo principal, que es el verbo invertir. Es este que trae la idea principal que quiero traer a mi oración. En este caso de inversión, de poner dinero en la bolsa de valores, por ejemplo. Dietrich define una perífrasis como aquella que no tiene un significado derivable de la simple suma de sus partes, pero es esta unidad sintáctica indivisible. Ustedes no pueden poner ahí, por ejemplo, el verbo invertir en aquel ejemplo, invertir que tengo, va a perder el sentido. Entonces, esta unidad sintáctica indivisible, cuyos elementos no pueden separarse ni sustituirse de manera independiente. Si los elementos están ahí de forma independiente, como el tener o como invertir, ya no tengo más la idea, por ejemplo, como en aquella oración, que es de obligatoriedad. Tener va a tener un sentido de pose y invertir de inversión, de colocar dinero en algún lugar, pero no con ese sentido de obligatoriedad. Entonces, las perífrasis verbales pueden tener ahí la forma nominal que enseñé a ustedes ahí, de infinitivo, gerundio o participio. En este caso de tengo que invertir, la forma nominal del verbo principal es infinitivo, pero vamos a ver algunas perífrasis verbales con participio. Acuérdese que el participio es este tiempo terminado en ado, ido para regulares, y para irregulares hay sus formas propias ahí. Entonces, el participio en perífrasis trae un valor de pasado, de pasividad, de algo que está pasivo, de resultado o terminación de una acción. Vamos a ver algunos ejemplos. El tener más participio. El tener como verbo auxiliar más el verbo principal en participio. Va a dar una idea de resultado y de una acción anterior con valor perfectivo y acumulativo. Perfectivo quiere decir acabado. Entonces, cuando utilizo la perífrasis tener más un verbo principal en participio, tengo esta idea de resultado de algo acabado, perfectivo, de una acción anterior. Entonces, se acumuló algo como resultado de una acción anterior. El gobierno tiene aprobadas varias reformas fiscales. Entonces, tiene aprobadas. Es un resultado de una acción anterior. Es esta la idea de este tener más participio. Traer más participio. Tiene una idea semejante a tener más participio, pero además de tener esta idea de valor acumulativo, tiene un matiz, una idea más dinámica y de continuación.
principalmente cuando se refiere a estados. La crisis financiera trae preocupados a los inversores. En ese sentido, ahí tenemos el verbo traer como auxiliar y el verbo preocupar como el verbo principal en participio, pero que trae esa idea de algo que se acumuló. Por ejemplo, la crisis financiera viene ocurriendo y eso se acumuló en una preocupación, pero es algo más dinámico, o sea, que da una idea de continuación. A los inversores hay una preocupación que viene seguido, viene ocurriendo mucho. Tenemos también llevar más participio. ¿Qué sería llevar más participio? Indica una acción iniciada en el pasado, pero que sigue, que continúa en el presente. Tiene también un valor acumulativo y de duración. El Banco Central lleva, verbo auxiliar, aplicadas varias medidas de control. Entonces tenemos una acción que empezó en el pasado, pero que sigue aún, que aún continúa en el presente, lleva aplicadas. Ir más participio va a expresar un estado físico o psíquico de algo que está en movimiento, dinámico. Entonces, la economía va debilitada tras meses de inflación. Entonces, es un estado físico o psíquico o abstracto, algo que está ahí en el abstracto, pero que sigue, que está en desarrollo, continúa, sigue y está en movimiento. Va debilitada algo que está en continuación. Andar más participio equivale a estar más participio, pero trae una idea más de algo irregular o con falta de continuidad. El mercado anda desorientado ante los cambios monetarios. Entonces es algo que sigue, que continúa, pero no es algo continuo, como si fuera una línea recta, pero sí una línea irregular, algo que cambia, que está con una falta de continuidad. Seguir más participio va a dar una idea de continuidad también, pero una continuidad de estado, con valor pasivo. Trae una idea de pasividad, algo que cae sobre determinada cosa, que refleja sobre determinada cosa. El sector industrial sigue afectado por la recesión. Entonces, el sector industrial está recibiendo esta acción de recesión. Entonces, es algo que sigue, pero que se recibe, sigue afectado. ¿Qué dar más participio, dejar más participio? Ambas van a expresar ahí un resultado. Que dar tiene un valor más pasivo, o sea, que recibe la acción, y dejar implica una acción transitiva. Vamos a ver cada uno. Tras la negociación, el acuerdo quedó firmado. Entonces, el acuerdo recibió la acción de ser firmado. Entonces, quedó firmado, tiene un valor más pasivo. Y la reforma dejó establecido un nuevo sistema tributario. Dejó establecido, ahí con el verbo auxiliar, dejar, más el verbo principal, establecer en el participio, tiene esa idea de acción transitiva, o sea, una acción que necesita de un complemento, de algo que sigue. En este caso, ese complemento es un objeto directo, un nuevo sistema tributario. Ustedes pueden decir, antes de que pasemos ahí perífrasis verbales con gerundio, pero profesor, estas palabras ahí, estas perífrasis verbales de participio son muy semejantes, ¿cómo voy a saber? Algunas no hay que tener ahí este cuidado para que, a depender del contexto, ay, tengo que utilizar simplemente esta o exactamente esta. Algunas tienen valores muy próximos, pero tengo que ponerme atención, principalmente porque voy a ser o soy un profesor de lengua,
alguien que trabaja con la lengua española de un modo principalmente de la norma culta, tengo la idea de las variaciones, pero tengo que saber también utilizar la forma culta, la norma culta. Entonces, saber emplear el término exacto va a traer un sentido bueno a tu modo de decir, a tu modo de escribir. Pero en el día a día, utilizas aquello que mejor te parece en aquella situación. Vamos a ver entonces el perífrasis verbales con gerundio. Gerundio son aquellas formas que terminan con N, D, O, con la N, con la D, con la O. Como por ejemplo, caminando. El gerundio va a aportar la idea de acción en curso, con valor progresivo o durativo. Vamos a ver entonces estar más gerundio. Va a señalar una acción en desarrollo en el momento del habla. Por ejemplo, estoy hablando a ustedes sobre la clase de español. Entonces, es algo que está ocurriendo ahora, en este momento que estoy hablando y en este momento que ustedes están viendo. Entonces, es una acción en desarrollo que está ocurriendo en el momento de que se habla. La economía está creciendo lentamente. Está creciendo es algo que está en desarrollo, no terminó, no tiene un carácter de resultado con algunas perífrasis ahí que vimos de participio. Tenemos también ir más gerundio. Expresa un proceso gradual y progresivo. Mira que el gerundio trae esta idea de continuidad. Los precios van aumentando mes a mes. Van aumentando es algo gradual o progresivo que sigue. El tercer ejemplo es con venir más gerundio. Venir como el verbo auxiliar, verbo principal en el gerundio. En ese indica una acción que se desarrolla desde el pasado hacia el presente. Entonces, esta continuidad empezó en el pasado y va hasta el presente, en dirección al presente. El país viene enfrentando dificultades económicas. El país está desde el pasado ahí con dificultades económicas, pero viene enfrentando aún hasta hoy dificultades. Andar más gerundio. Cuando empleamos andar más gerundio, tenemos la idea ahí de expresar una acción repetida, una acción que se repite o algo de rutina, rotinero, habitual, y tiene siempre un matiz, una idea de énfasis, un matiz enfático. Los analistas andan advirtiendo sobre una posible recesión. Los analistas andan advirtiendo, es algo que siempre ocurre, es repetida o que habitualmente, diariamente, los analistas están advirtiendo, están haciendo esta acción. Tenemos también llevar más gerundio, que trae una idea de duración desde un punto de vista pasado hasta el presente. Entonces, tengo algo que empezó en el pasado, pero sigue ocurriendo aún hoy en el presente. La economía lleva creciendo, algo que empezó ahí en el pasado y sigue ocurriendo 3 trimestres consecutivos. Casi un trabalengua, 3 trimestres consecutivos. Seguir más gerundio. Cuando empleo ahí seguir más gerundio, yo estoy utilizando la idea de continuidad de una acción. El desempleo sigue aumentando. Es algo ahí que está en continuidad. Salir más gerundio es cuando tiene un valor incoativo, o sea, de algo que empezó, pero con, en este caso, un inicio brusco, algo que no se esperaba. Por ejemplo, los mercados salieron reaccionando negativamente. Es algo que empezó de una forma ahí brusca. Cuando empleo quedarse más gerundio,
traigo la idea de una acción que se prolonga, que sigue, que empezó pero sigue y no quiere terminar de una forma ininterrumpida. Como por ejemplo, el país se quedó dependiendo de la importación. Es una acción que se inició y se prolonga de forma ahí que no se termina. Acabar o terminar más gerundio. Ambos tienen la idea ahí de señalar el fin de una acción, a veces como consecuencia. Entonces, señala que una acción terminó, pero ahí tiene una consecuencia la gran parte de las veces. La empresa acabó aceptando las nuevas condiciones. Entonces, es una cosa que fue necesario que se hiciese, y en este caso ahí la consecuencia es las nuevas condiciones. Podría utilizar también la empresa terminó aceptando las nuevas condiciones. Ahora vamos a ver la última forma nominal, que es perífrasis verbal con infinitivo. El infinitivo en el verbo principal. El infinitivo aporta un sentido de acción no limitada, sin límites, con frecuencia orientada hacia el futuro. Entonces, como es algo que a principio no hay límite, hay una frecuencia orientada, proyectada para el futuro. Vamos a ver algunos verbos ahí, auxiliares, con el infinitivo. ¿Se acuerdan ahí de ese verbo tener que más infinitivo? Que vimos ahí que tengo que invertir en la bolsa de valores. Y cuando tengo esa idea, quiero expresar obligación o necesidad. El Estado tiene que reducir el déficit público. Cuando empleo ese tener que, traigo una idea de necesidad. El Estado tiene que hacer eso, tiene la obligación de hacer eso. Puedo emplear también como una idea de obligación o necesidad, haber que más infinitivo. Pero esta haber va a ser impersonal, siempre en esta de tercera persona de singular. Y va a indicar una necesidad impersonal. Para controlar la inflación, hay que revisar el gasto. Para controlar la inflación, hubo que revisar el gasto. Para controlar la inflación, habrá que revisar el gasto. Empleando el pasado, hubo, presente, hay, futuro, habrá, siempre ahí de esta forma en tercera persona de singular. No va a conjugar ese verbo si quiere traer ese sentido. Haber de más infinitivo. Aquí el verbo haber ya puede ser conjugado. Entonces, similar a tener que, pero menos frecuente. Es más de uso formal, literario. Por ejemplo, los mercados han de adaptarse a las nuevas reglas. O yo he de adaptarme a las nuevas reglas. El mercado ha de adaptarse a las nuevas reglas. Tú has de adaptarse a las nuevas reglas. Entonces, ese verbo haber más de, más infinitivo, esta perífrasis verbal permite que el verbo auxiliar haber sea conjugado. También tengo deber de más infinitivo, o só deber más infinitivo o deber de más infinitivo, que puede expresar obligación o probabilidad según el contexto. Miren ahí, la economía debe crecer el próximo año. A depender del contexto, puede señalar, indicar una probabilidad o, dependiendo del contexto, por ejemplo, la economía, el presidente dijo a sus ministros que la economía debe crecer el próximo año, si no, no lleva a las elecciones. En este contexto, hay una idea de obligación. Ahora, cuando preguntaron al ministro si la economía va a crecer, el ministro dijo, la economía debe crecer el próximo año. Es una probabilidad.
y este aumento debe de reflejar una recuperación gradual. Entonces, a depender del contexto, puede ser una obligación, tiene que reflejar, debe de reflejar, o puede ser una probabilidad. Este aumento debe de reflejar, no tengo seguridad de eso, una recuperación gradual. Vamos a ver entonces, para cerrar esa clase, para finalizar esa clase, un ejemplo de algunas de estas perífrasis empleadas ahí en un texto explicativo de divulgación económica. Voy a leer esta primera parte, pido permiso. La inflación está afectando el poder adquisitivo de los hogares en muchos países. Está afectando con esa idea de duración. Mientras los precios van aumentando, algo gradual, de manera sostenida, los bancos centrales analizan estrategias para contener ese fenómeno. En este contexto, varios gobiernos van a implementar políticas monetarias más estrictas para estabilizar la economía. Este va a implementar, trae una idea de proyección futura, algo que va a ocurrir en el futuro. Vamos al desarrollo del texto. Al mismo tiempo, algunas economías llevan adoptadas reformas estructurales que buscan fortalecer el crecimiento. Entonces, algunas economías, algo que empezó en el pasado y sigue aún en el presente, lleva adoptada, es la idea de esta perífrase. Estas medidas han de generar mayor confianza en los mercados. Entonces, una idea de que algo va a ocurrir, que tiene ese sentido de algo que está ahí con una necesidad que se ocurra, aunque los analistas advierten que los resultados podrían tardar en consolidarse. Cierre del texto. Actualmente muchos países siguen enfrentando, es algo de continuidad, de continuación. Siguen enfrentando desafíos fiscales, por lo que hay que revisar el gasto público. Tras las últimas negociaciones, varios acuerdos quedaron definidos. Entonces, algo como resultado. Entonces, después, tras las últimas negociaciones, ¿cuál es el resultado, la consecuencia? Que varios acuerdos quedaron definidos, lo que debe de indicar una probabilidad, una intención de promover la recuperación. Sentido del uso de las perífrasis. Las perífrasis de gerundio en general están afectando, van aumentando, siguen enfrentando, expresan procesos en desarrollo, en continuidad económica. Y ya algunos ahí en el texto de participio, como llevan adoptadas, quedaron definidos, son resultado de acciones previas que ocurrieron anteriormente. Ya las de infinitivo, como van a implementar, han de generar, hay que revisar, debe de indicar, pueden aportar valores de futuro, ahí como van a implementar, de necesidad o obligación, como han de generar o han de revisar, o de probabilidad, como debe de indicar. Muy bien, finalizando nuestra clase, vimos ahí que las perífrasis verbales son unidades sintácticas fundamentales para expresar aspecto, tiempo y modalidad en español. Su significado se adapta al contexto que quiere ahí el autor, a la persona que está hablando, quiere dar y combinar valores temporales de tiempo, de aspectos y de modos. En los textos de divulgación económica, por ejemplo, que este género textual que vimos en este módulo, estas construcciones permiten explicar procesos complejos de un modo, de una manera clara y precisa. El estudio de estas perífrasis muestra la riqueza que tenemos ahí en el sistema verbal español. Y en el texto explicativo de divulgación económica, el uso de estas perífrasis verbales
va a contribuir para una exposición más rigurosa, más comprensible y eficaz de los fenómenos económicos cuando transmito ahí la idea exacta que quiero que mi oyente o mi lector entienda. Están acá algunas de las referencias que hemos empleado en esta videoclase. Agradezco a tu participación en todas las otras clases de todos los otros módulos. Nos vemos ahí en otras asignaturas, en otros momentos. Hasta pronto. Muchas gracias.